Saludos amigos y bienvenidos a este podcast número 87 de Las Cosas Como Son, que usted puede ver en la versión de vídeo a través del canal YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage Facebook también Profesor Ángel Rosa o en cualquiera de las plataformas de audio podcasting puede escuchar su versión auditiva. El próximo domingo, yo estoy grabando a mitad de la semana, el próximo domingo 13 de agosto va a ser la Asamblea Extraordinaria de Objetivos Electorales del Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido de reciente fundación en Puerto Rico, apareció por primera vez en las elecciones de 2020, pero que tuvo un desempeño particularmente impresionante, logrando la elección de 4 legisladores por acumulación a la Cámara y al Senado, 2 en cada una de las cámaras, y además estando muy cerca de ganar la alcaldía de San Juan. Algunos piensan todavía que fue un asunto de mecánica de conteo electoral y de validación y adjudicación de votos en la unidad del voto adelantado, donde estuvo la diferencia que pudo haber sido realmente a favor de Victoria Ciudadana. Así que se trata de un organismo político que, aunque incipiente, ha entrado con pie firme en el panorama político electoral puertorriqueño. Los directivos de este partido, principalmente su coordinador general, que es el ex candidato a la alcaldía de San Juan y ex legislador del Partido Popular Democrático, Manuel Natal, han estado anunciando junto al liderato del Partido Independentista Puertorriqueño la intención de unir, por lo menos para la candidatura a la gobernación y la candidatura a la alcaldía de San Juan, la fuerza electoral de ambas colectividades. El PIP es un partido viejísimo en Puerto Rico, que se fundó en los años 40, que ha sido siempre un partido marginal en términos de apoyo electoral, pero que logró a través de su candidato a la gobernación en 2020, el ex senador Juan Dalmau, un apoyo a esa candidatura que igualó la fuerza electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, quizás unos pocos miles de votos menos que lo que obtuvo la candidata a gobernadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro. Y esa posibilidad de unir estas dos colectividades pues ha traído mucha especulación, entre otras cosas porque el modelo legal en Puerto Rico aprobado en el Código Electoral de 2020 y anteriormente en los códigos electorales de 2011 y de 2015 prohíbe la coaligación de candidaturas o la presentación de candidaturas coligadas, como ocurría en el pasado lejano de casi un siglo atrás, la década de los años 20 y los años 30, en la política puertorriqueña, mediante los cuales un partido político podía presentar la misma lista de candidatos que otro y aparecer esa lista más de una vez separadamente, pero los mismos nombres, en la boleta electoral que en Puerto Rico llamamos la papeleta electoral. Eso está prohibido en la ley puertorriqueña desde el año 2011 y esa prohibición se repitió en 2015 y se repitió también en 2020. Y ante esa imposibilidad, lo que se ha estado planteando son 2 caminos. El camino de lograr un acuerdo informal que pueda, mediante diseño estratégico y no cambiando la ley en Puerto Rico, lograr que estas candidaturas coligadas o en colaboración sean la de Juan Dalmau en el Partido Independentista Puertorriqueño, respaldada por el Movimiento Victoria Ciudadana también, y potenciar así, quizás duplicar, sería hasta lo ideal, el apoyo que logró Dalmau en las elecciones de 2020, y que del mismo modo, pero desde el bando de Victoria Ciudadana, se respalde la candidatura de Manuel Natal nuevamente a la alcaldía de San Juan desde el PIB, de forma que Manuel Natal pueda fortalecer lo que fue su base electoral que le tuvo a punto de ganar la alcaldía de San Juan. El cálculo es que uniendo esas dos fuerzas tienen una oportunidad real de lograr elegir a Manuel Natal alcalde, y que Dalmau, si bien no tiene quizás una posibilidad tan buena como la que tiene Natal de lograr la alcaldía,
se puede convertir en el segundo contendor por la gobernación de Puerto Rico, rebasando al Partido Popular Democrático como segunda fuerza. Ya Movimiento Victoria Ciudadana rebasó al Partido Popular como segunda fuerza en San Juan y además eligió la misma cantidad de legisladores por acumulación que el Partido Popular en Cámara y Senado. Por lo tanto, el objetivo sería que, logrando posicionar a Juan Dalmau segundo, una candidatura en colaboración, puedan desplazar al Partido Popular, que es el más antiguo de los partidos puertorriqueños, con 85 años de existencia, de esa posición que le garantiza uno de los dos sitiales del bipartidismo, del sistema político bipartidista que opera en Puerto Rico casi desde la fundación de los primeros partidos políticos. Es decir, que esta fuerza pueda sustituir a los populares dentro del arreglo bipartidista que existe en Puerto Rico. Todo esto son especulaciones. El presidente del PIB o secretario general del PIB, Dalmau, y el coordinador general de Victoria Ciudadana, Natal, y sus dos partidos y comisionados electorales han comparecido al tribunal tratando de cuestionar desde el punto de vista de la protección de los derechos del voto y de libre asociación, entre otros, la prohibición a las candidaturas coligadas que existe en la ley, y están a la espera de una vista oral en el tribunal apelativo. Ya fue desestimado el pleito en el tribunal de primera instancia, van ahora al tribunal intermedio, que es el tribunal apelativo. Para allí esperan ellos el tribunal atienda los méritos constitucionales del cuestionamiento que están haciendo a esta prohibición. Lo próximo que quedaría, si no están satisfechos con el dictamen del tribunal apelativo, sería acudir entonces, si el dictamen no les favorece, al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Todo lo cual pues entra dentro de una carrera en contra del reloj, porque la ley en Puerto Rico abre las candidaturas políticas a puestos electivos de 2024 en el mes de diciembre de este año 2023. Por lo tanto, lo que vaya a ser el resultado del pleito judicial o lo que vaya a ser otro tipo de arreglo, el arreglo informal de respaldarse unos a otros en candidaturas estratégicas, tiene que estar fraguado para cuando abra el periodo oficial de candidaturas en diciembre de este año. El partido Victoria Ciudadana ha anunciado entonces que el domingo 13 de agosto van a tener esta asamblea que ellos llaman de objetivos electorales. No es una asamblea de candidaturas, pero está planteado en sí la discusión de cuáles son las candidaturas estratégicas, y además allí se tendrá ya finalmente que anunciar cuál va a ser el arreglo de alianza que van a perseguir, porque ya el tiempo se está agotando. Aunque hay consenso, me parece a mí, de que Natal debe ser el candidato de este acuerdo, coalición, como quiera que termine siendo organizado, para la alcaldía de San Juan, y Juan Dalmau el candidato para la gobernación de Puerto Rico, no lo hay así, ni se ha incluido así, por lo menos hasta ahora, la posibilidad de otras candidaturas. Lo que deja entonces abierta la pregunta en cuanto a qué hará la líder máximo del movimiento Victoria Ciudadana, que es la licenciada Alexandra Lúgaro, a pesar de que ha estado retirada de los procesos de dirección del partido. Pero tenemos que considerar que Alexandra Lúgaro fue candidata independiente a la gobernación en las elecciones de 2016 y obtuvo cerca de 175,000 votos. Y que en 2020, desde la candidatura a la gobernación del fundado por ella, entre otros, Movimiento Victoria Ciudadana, logró la misma votación, que es la que catapultó desde el voto íntegro la posibilidad de representación en la legislatura que ahora disfruta este partido. Por lo tanto, es una conclusión lógica que ella sigue siendo la figura realmente atractiva. Y aunque ella ha estado dando señales de que no le interesa la candidatura a la gobernación, porque están entrando en este acuerdo electoral, ciertamente ha dejado un poco en nebulosa cuál es su intención para estas próximas elecciones de 2024.
Muchos dicen que está considerando la posibilidad de una candidatura al Senado por el distrito de San Juan, que aunque sería una candidatura a nivel estatal, porque el Senado es un cuerpo de todo Puerto Rico, pero ya dentro de un encasillado distrital iría a formar parte del equipo político de Victoria Ciudadana en San Juan, pues ciertamente limitaría la capacidad, me parece a mí, de convocatoria de la licenciada Lúgaro al distrito de San Juan. Y uno de los problemas que ha tenido que enfrentar y que tendrá que enfrentar, y vamos a poder medir sobre Victoria Ciudadana en las próximas elecciones, es si, como pasó en 2020, es un fenómeno político mayormente metropolitano. San Juan, el municipio de San Juan y los municipios circundantes que forman lo que aquí se llama el área metropolitana de San Juan. O si por el contrario es un partido con posibilidad de consolidarse en toda la isla, para lo cual necesitan candidaturas a todas las alcaldías, candidaturas a todas las legislaturas municipales, candidaturas a todos los distritos senatoriales, candidaturas a todos los distritos representativos, de forma que haya una organización general en todo el país, cosa que no ocurrió en la elección de 2020, a pesar del resultado más o menos positivo y del pie firme con que entraron al panorama electoral. Yo lo que sí creo, y he estado desde mi programa de radio y en mis cápsulas de televisión, en Guapa Televisión, enfatizando, es que yo estoy convencido de que para consolidarse como partido político, Victoria Ciudadana necesita a Alexandra Lúgaro en la boleta electoral, en la papeleta. Si no, perdería la capacidad de convocatoria no estando ella en esa boleta, que ha demostrado en 2 elecciones repetidas que ella tiene, y además una capacidad de convocatoria que el partido necesita desesperadamente en esta próxima elección, porque esta elección no tiene los mismos condicionantes que auspiciaban el voto de protesta o el voto nuevo o el voto millennial o todo ese amalgama de voto que se cuajó alrededor del movimiento Victoria Ciudadana a raíz del verano de 2019, las organizaciones de protestas que hubo allí y hasta cierto punto la fuerza de un movimiento de protesta que obligó la renuncia del gobernador de turno. Todo eso, no tengo yo la menor duda, ni nadie que lo vea, obró en favor de esa capacidad de Victoria Ciudadana y además se acaudilló alrededor de la figura carismática, aunque controversial, como suelen ser los políticos normalmente que tienen esta capacidad, de Alexandra Lúgaro. Por lo tanto, aquí la disyuntiva es si Lúgaro será candidata a nivel de San Juan y de su distrito solamente, donde Victoria Ciudadana cuenta con otras figuras, además de Manuel Natal, como Eva Prado, que por pocos votos no logró un escaño representativo en el distrito 3 de San Juan en la pasada elección y que está ahí como parte de la dirección de este partido y como una de las figuras más atractivas en San Juan. O si por el contrario, Lúgaro es más necesaria, que es lo que yo pienso, en la papeleta a nivel isla. Para lo cual, entrando en un acuerdo, el Victoria Ciudadana para respaldar la candidatura de Dalmau y así unir la fuerza del PIB a esta alianza en 2024, solo quedaría la única candidatura que queda disponible, que se vota en todos los precintos de Puerto Rico, es la candidatura a comisionada residente, que es la delegada sin voto que tiene Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y es también, por así decirlo, la figura electiva que representa a los puertorriqueños ante el gobierno federal. Es un puesto que requiere residencia en la capital federal y estar yendo y viniendo de las sesiones de la Cámara y de las gestiones ante las agencias del gobierno federal y que está mucho más glorificado en Puerto Rico de lo que realmente es y de lo que realmente se le considera
en la capital federal. Cuando usted va a Washington y ve operando al comisionado residente, se da cuenta que el comisionado residente es un funcionario casi que sin importancia dentro de lo que es la realidad de Washington, D.C. Pero para los efectos de Puerto Rico, las discusiones sobre el estatus político, las discusiones sobre los fondos federales, las discusiones sobre las estrategias de cómo insertar a Puerto Rico dentro de la órbita financiera, contributiva y económica de los Estados Unidos, el puesto de comisionado residente pues juega un papel fundamental y es por ley el funcionario al que están obligados las agencias del Ejecutivo Federal a consultar a la hora de tomar pareceres políticos en Puerto Rico. De manera que eso es lo que se abre allí. Pero francamente, la parte que hay que aquí discutir sin ambajes es si en esa candidatura se maximiza la capacidad del Lúgaro de movilización del voto que se identifica con Victoria Ciudadana. Y yo no tengo la menor duda de que ahí es donde se utilizaría con la mayor provecho para este partido. Y que no siendo así, la otra parte que me parece que es importante discutir, pues aquí pasarían varias cosas. Una de las cuales sería el debilitamiento del voto íntegro en la isla entera. Victoria Ciudadana no puede salir de las elecciones de 2024 si aspira a ser segunda fuerza política y a consolidarse como partido político antes de ser segunda fuerza política, con la misma representación legislativa o menos de la que tiene hoy día. En cuyo caso, la figura, por ejemplo, de la representante Mariana Nogales, que ha tenido cuestionamientos sobre su finanzas, sobre su participación en una corporación familiar, ha sido acusada de delito, aunque exonerada de causa probable en casi todos los cargos por el tribunal, pero que ciertamente ha sido el talón de Aquiles en cuanto a los que argumentan que este es un partido que viene a lo mismo que los demás y que hace lo mismo que los demás, pues no le añade al partido esa figura, una figura de fortaleza, sino al contrario, lastra un tanto esa boleta de camino a una nueva elección. Por lo tanto, Victoria Ciudadana necesita una figura que compita a nivel de todo Puerto Rico y que convoque a nivel de todo Puerto Rico su voto, para que ese voto se traduzca en votos no solamente en la papeleta estatal, que es donde aparece el gobernador con el comisionado residente, sino la papeleta donde aparecen los legisladores, que es donde se podría optar por la posibilidad de algún crecimiento en la representación legislativa. De lo contrario, mire, la lógica electoral es bien sencilla y no hay mucha manera de cambiarla, porque es la que opera en cualquier parte del mundo. La gente se interesa, se entusiasma y va a votar cuando encuentra en la boleta al candidato que les atrae o a la candidata que les atrae o a la persona que los convoca y que los mueve. No estando esa persona en la boleta en la que usted va a tener en su mano, esa convocatoria siempre es más débil. No importa cuánto se fortalezca el mensaje institucional, no importa cuánto se fortalezca el panorama de planes hacia el futuro, porque el ejercicio electoral es un ejercicio de convocatoria, es un ejercicio de atractivo, y eso en las relaciones humanas fundamentalmente lo ejercen otros seres humanos y la influencia que esos otros seres humanos tienen sobre los electores. Por lo tanto, a mí me parece que esta disyuntiva de camino ya este próximo fin de semana a esa asamblea y a esa discusión donde habrá de estar más clara cuál es el comportamiento de este intento de consolidación de una tercera fuerza política, pero haciendo uso de la fuerza de dos partidos políticos, porque ambos partidos representan la mitad del voto que obtuvieron los dos partidos principales, y esa es la necesidad que tienen de unirlo con la esperanza de mantener el voto obtenido en 2020, requiere una capacidad de convocatoria que no va a estar asistida esta vez por el encono que existía en el Puerto Rico del posterior al verano de 2019.
y debilitándose el voto íntegro, pues no solamente que no tendrían la suficiente representación en la legislatura, sino que no harían el otro esfuerzo que necesitan para consolidarse, que es crecer electoralmente, es lograr algunas oportunidades de elegir representantes o senadores en algunos de los distritos donde se concentre el voto más atractivo para esta formación, como puede ser, por ejemplo, las ciudades universitarias, Mayagüez, o puede ser Ponce, que también es una ciudad universitaria, donde está demostrado que es más fuerte este movimiento. Y me parece que es algo que estratégicamente tendrían que considerar. Por eso me parece que, más allá de si hay otras personas más capacitadas para la candidatura a comisionado residente, partiendo de la premisa que esa es una candidatura no tan atractiva para muchos de los que creen en la independencia de Puerto Rico. Aquí la pregunta no es si es o la persona que más conoce a Washington o si es la persona que mejor entiende el mundo republicano-demócrata. La pregunta debe ser, desde el punto de vista organizativo, ¿cuál es la figura que más voto moviliza? ¿Cuál es la figura que más gente puede llevar a votar bajo la insignia del partido en todo Puerto Rico? Lo mismo hacen todos los partidos. Lo mismo tratarán de hacer el Partido Nuevo Progresista luego de sus primarias a la gobernación. Lo mismo tratará de hacer el Partido Popular luego de sus primarias a la gobernación. Y en el caso del Proyecto Dignidad, que es un partido en el que depende mucho más del voto, por ejemplo, religioso fundamentalista o del voto conservador religioso, pues ciertamente ahí ya hay otro tipo de panorama de unificación y la expectativa no es ganar, la expectativa no es obtener y ser la segunda fuerza, pero la expectativa ahí sí es aumentar su nivel de votación a nivel de Puerto Rico para establecer un movimiento minoritario que pueda hacer la diferencia luego cuando haya un tranque o un empate de fuerzas políticas. Ese no es el objetivo, obviamente, como lo han expresado los propios directivos de Victoria Ciudadana. Los objetivos de Victoria Ciudadana son consolidarse como la segunda fuerza electoral de Puerto Rico, a contrapelo, tiene que ser así, del Partido Popular Democrático, que de los dos partidos principales es el partido más débil. Y por lo tanto, para eso necesitan una figura nacional de convocatoria, porque además, y yo creo que es un poco lo que las encuestas deben estar diciendo, la distancia de 2019 hasta acá ha ido menguando el entusiasmo de cambio, aunque parezca increíble, pero ocurre así. El estímulo electoral siempre tiene que ser cercano a los procesos electorales. Y en ese caso, las encuestas tienen que estar diciendo que se corren el riesgo de un estancamiento electoral. Ese riesgo de estancamiento electoral no puede ser realmente contrarrestado con la desaparición de la figura más fuerte que tienen. Y yo sé, bueno, que mucha gente se cuestiona, bueno, esta persona es controversial, etcétera, etcétera, pero eso mismo es lo que la ha hecho tan atractiva y por eso mismo me parece que la conclusión es sencilla. Victoria Ciudadana la necesita en su papeleta estatal y depende de esa presencia para lograr su consolidación o por lo menos su crecimiento en 2024. Les agradezco, como siempre, la atención que le prestan a este podcast. Hoy se lo dedicamos a un partido, no de los dos partidos que más hemos hablado en el podcast, pero poco a poco tendremos que ir integrando todas las fuerzas políticas y haciendo análisis de ellas, porque este es un podcast sobre política puertorriqueña, y la política puertorriqueña ahora son más de dos partidos. Así que muchas gracias por su atención y los espero la próxima semana.